Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Bienvenidos a este nuevo capítulo de The Witcher 3. Estamos justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, a las puertas del jardín sagrado, en el cual pues con la ayuda de Yennefer ayudamos al cadáver de Exjal a arrojar un poquito más de luz sobre el paradero de Yennefer. Tenemos por misión ir decirle al sargento del varón que queremos llevarnos a Uma, esa especie de criatura tan extraña que vimos por accidente en Percha del Cuervo. Iba a llamar a Sardinilla, pero me estoy fijando que tenemos el objetivo justo detrás. No sé muy bien por qué, si debemos hacer aquí algo antes de irnos, porque Yennefer ya se ha ido. Parece que es este pedrusco con runas. Viaje rápido. Viaje rápido. No hemos viajado rápido en toda la serie y no me gustaría que fuese la primera vez, pero me parece que no nos va a quedar alternativa porque me lo está marcando como objetivo principal de la misión, así que... Supongo que es porque el mapeado de Skellige y el de Velen no tienen contacto físico, por tanto pues no podemos ir navegando. Así que me parece a mí que no nos va a quedar alternativa. En fin, vamos a utilizarlo. Que a ver cómo demonios se utiliza este viaje rápido. A ver. Desde aquí supongo que podremos ir a cualquier parte. Si nos fijamos debajo del escudo de Velen hay una especie de moneda dorada, que querrá decir que es donde debemos ir a cumplir nuestra misión. Estoy pensando, vamos a improvisar un poquito sobre la marcha. Estoy pensando que podemos ir a Novigrado. Tenemos cosas pendientes con Triss Merigold desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes capítulos. Así que... no me quiero ir tampoco de Skellige sin conseguir la armadura de oso. Maldita sea, tenemos demasiados flancos abiertos, Vamos a ir a Novigrado. Vamos a ir a Novigrado, sí. A ver, mira, aquí tenemos un baúl, un alijo, puedes guardar objetos para custodiarlos. Es una de las cosas nuevas que ha introducido la versión 1.07. Baúles para guardar nuestros objetos de valor. Y bueno, pues vamos a viajar a Novigrado. Vamos a viajar a la plaza del jerarca. Con doble clic, vale. Creo que debe ser la segunda o tercera pantalla de carga que vemos en la serie, ¿no? Y llevamos aproximadamente unos 50 capítulos aproximadamente. O sea, unas 24, 25 horas. Y es la segunda o tercera pantalla de carga que vemos. Evidentemente cuando muero también hay pantalla de carga, una igual a esta. Pero las quito, ¿no? Para que no se haga tedioso. Pues no lo había pensado hasta ahora, pero... Oye, un buen balance, 25 horas haber visto 2 o 3 pantallas de carga, en fin. Estamos en Novigrado. Lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar la misión de Triss, que supongo que será una misión secundaria, ¿no? Reúnete con Triss Merigold en su escondite. Cuestión de vida o muerte, nivel recomendado, nivel 12. La vamos a hacer, pero vamos, sobrados, sobradísimos. Bueno, vamos a ver a Triss y a ver qué nos cuenta. Vamos a avanzar un poquito por la rama argumental de Triss Merigold y así con un poquito de suerte pues acabamos con un encuentro íntimo, como el que vamos a tener aquí con estos pringados. Bueno, vamos a ver si vemos algo del nuevo sistema de animaciones, que lo tengo activado, pero no veo. Con Ciri no vi absolutamente nada extraño. Madre mía, cómo pillan, Toma. ¡Hala! Solucionado. Venga, tira. Ni cojo lo que hayan dejado ahí, porque para la morralla que me habrán dejado. En fin, los cochinos. A ver, es aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, que hay gente que quiere pelea. Vale, sin problema. Quieren pelea, se la damos. No pasa nada. Uf. Estoy oxidadito, Estoy oxidadito. Oye, allá hay una vagina y una... Bueno, en fin, no sé si solamente lo ve mi mente enferma o está ahí realmente. Ahí sí que me ha parecido ver una animación diferente, la de Geralt yendo así un poco hacia de un lado. No sé si es aquí. Llamar. Vamos a llamar. Yes. Who are you here for? Triss,
told her from the start. No men, no pets. Tis a decent house for decent folk. Don't worry, won't stay long. Y la convence, joder. ¿Qué nivel de convicción llevas, Geralt, en el body? Interesante, muy interesante. A ver si convences a Triss igual de rápido, de que se quite la ropa. En fin. Pues ya os digo, trabajando iba a decir. Jugando con Ciri no vi absolutamente nada, o lo vi, no lo aprecié desde luego. Del nuevo sistema de animaciones, la verdad. Geralt, I've got a problem. Can we talk? Hombre, para eso he venido, guapa. ¿A dónde miras? Oye, no mires detrás de mí, si no hay ni una ventana. Desgracia. No, no la quiero robar, no la quiero robar. Yes, Geralt? ¿Hay algo que quieras contarme? Llevas mucho tiempo en Novigrado, has guardado la rosa del recuerdo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feel all right? So. Why do you ask? Deberíamos cambiar de tema. ¿Por qué me deja elegir la única opción que hay y no es una respuesta predeterminada? Maybe we should talk about something else. Gladly. I was about to ask the same. Bueno. Has guardado la rosa del recuerdo. See, you kept the rose of remembrance I gave you in Flotsam. Seems so long ago. Probably because so much has changed. So, sentimental value. That why you kept it? Partly, though more as a warning. Llevas mucho tiempo en Novigrado. Bueno, nos lo dijo cuando lo vimos por primera vez, que aproximadamente 1 año y medio. ¿Hay algo que quieras contarme? What did you want to talk about? I got a strange message. I don't quite know what to think. Who was it from? Ingrid Vegelbud's servant. Apparently, Lady Vegelbud's prepared to donate a tidy sum. She wants to help mages escape from Novigrad. Guessing this wouldn't be a selfless act of charity. You guess right. And that's my problem. Vegelbud needs a favor from me. No details in the letter, unfortunately. I'm supposed to meet the servant at the fish market. Says he needs to explain everything face to face, but these days I can't be sure meeting him's a good idea. Deja que te ayude. Ni te acerques. ¿De qué tienes miedo? What are you afraid of exactly? That it's a trap. On the one hand, it's an opportunity I can't afford to let slip. We need the coin. On the other, Nobody expects you to risk your life. I expect that of myself. The thing is, it used to be easier. When I didn't know what it's like to be tortured, what it's like to hear the screams of others and be unable to do anything. You could have escaped at any time. I know, but I was still terrified. What if they fetter me in real Dimeridium? You won't always be there to help. Deja que te ayude. Don't like this at all, but you seem determined. Not about to let you deal with it alone. Thank you. The servant. How are you supposed to contact him? Said I'd recognize him. He'll be in a blue tunic, have a load of keys strapped to his belt. I'm supposed to ask him about the price for his trout. Estás de broma, ¿verdad? ¿De quién fue la idea? Tenemos que preguntarle cuánto cuesta su trucha. Gotta be kidding me. He tell you to come holding a red rose? He doesn't mention flowers, but I won't refuse if you feel like giving me some. It's a fish market, Triss. Be able to get you some salted cod at best. Think it'll be better if I talk to the mystery man in the blue tunic. He's expecting to meet me. You just wait nearby. I'll make sure that note didn't come from the witch hunters. Then you come in. Fine. Let's meet there. Muy bien. Pues allí nos veremos. Allí nos veremos. Reúnete con el criado de los Vegelbud en la lonja. Lleva una camisa azul y unas llaves colgadas del cinturón. Ah, la lleva él. Vale, pensaba que me estaba diciendo que me buscase una camisa azul y que me colgase unas llaves yo. Las lleva él. Así es como le vamos a identificar en la lonja. Muy bien. Muy bien. Pues... lo dicho. El tema de las animaciones, la verdad es que con Ciri no vi absolutamente nada diferente. O si lo vi, pues no lo aprecié. Con Geralt, pues aparte de ese gesto o esa
animación, pues no he visto prácticamente nada diferente. Bueno, es que no he visto nada diferente, a excepción de eso. Pero bueno, dicen que es un nuevo sistema de animaciones y yo me lo creo religiosamente. Me lo creo religiosamente. Bueno, vamos a ir a la lonja. Y a ver si encontramos al contacto. Que es la 1:30. Aquí en Novigrado. Lots of blue jerkins. Interesting. Como este, por ejemplo. Pero no parece que lleve nada colgando del cinturón. ¿Hola? Hostia, le ha cambiado el color de la camiseta. Buah, este lleva una... Este lleva una impresionante, ¿eh? Lleva una camisa azul, pero lleva un pedo impresionante. Y no parece que cuelgue tampoco ninguna llave. Este también lleva una camisa como azul verdosa, ¿no? Pero tampoco le cuelga nada y lleva otro pedo que flipa, ¿eh? A ver. Esos son llaves, ¿no? Va a ser este. Va a ser este. ¿Dónde tienen la trucha al mejor precio? Know where I can get the best price on trout? Perhaps. But it wasn't you I was to meet, sir. Want to talk to the letter's recipient, I gotta be present. Caution would advise. Caution's advising you not to argue right now. Trust me. Seems I've got no choice. Come with me. Te acompaño encantado. Venga, tira. This way. It's not far. No está lejos, vale. Arms for the poor. No, la verdad es que no. Hay un dicho que dice que en vez de darle dinero al pobre, que le des un pico y una pala, ¿no? Y puede sonar feo, pero realmente es bastante bueno, ¿no? No le des a alguien comida, no le des a alguien dinero, dale la forma de buscarse la vida. Me parece bastante bonito, más que feo. Hola, tío, le ha vuelto a cambiar el color de la camiseta a ese pavo. Madre mía, están blandísimos, ¿eh? Uf. Me pela. Venga, a ver, campeón. Rumble time. Venga, ataca. Toma. Thank you. Let's go. What did they want from you? I've no clue. First time I've laid eyes on them. Maybe... Well, recently someone's been trying to question our messengers about the young count. Hold on. Where's Miss Marigold? You was to come alone, miss. If not for him, that trio would have dragged you in for questioning. The tall one was Valdo Murris, works for the witch hunters. Aye, you're surely right, miss. It just weren't what I expected, since Lady Vagelbud... ¿De qué va esto? ¿Quién eres exactamente? Now that we're past the initial courtesies, maybe you can tell us who you are. Lady Vagelbud's valet. I meant you no offence, sir. Why wouldn't Lady Vagelbud meet with me personally? She was afraid they'd follow her. Been a nervous wreck of late. ¿De qué va esto? So what's this about? Be straight. Lady Vagelbud's son, he's the problem. Master Albert's taken an interest in alchemy. Temple guards gotten wind. Wouldn't worry about the guard, but since the mage hunters tried to grab you, I'd say Albert's in serious trouble. Aye. Lady Vagelbud bought off the guardsmen, but since the hunters pay for every mage revealed to them... Guardsmen took a bribe from the frightened family, then whispered a word to the hunters anyway. Es hora de que Albert desaparezca. ¿Cómo has dado con Triss? How'd Ingrid Vagelbud know to contact Triss? That Triss was the right person? We learned Miss Marigold had helped Myra Base disappear once the witch hunters were onto her. Myra provided Lady Ingrid with magical assistance on a few occasions with Milady's... afflictions. Makes sense. Myra mentioned treating a highborn lady to me once. Es hora de que Albert desaparezca. Seems Albert needs to disappear as soon as possible. I can arrange that. Think young Vagelbud can slip out of the house unnoticed? Tain't that simple, sadly. Master Albert's in hiding at the Vagelbud's country estate. Lady Ingrid's got the notion she can get him out quietly. Wants to throw a lavish masquerade ball. Am I supposed to attend? Help him escape? Aye, we'll not manage without you, miss. Lady Vagelbud fears the Alps being watched.
idea, mala idea. Es que no quiero exponer a Triss, If the hunters are after Albert, I doubt some merrymaking will distract them. Geralt, a ball at the Vegelbuds is hardly so merrymaking. Word is, at the last one they served 100 different desserts, and the fireworks boomed from dusk till dawn. What with the war and all, Milady's ordained but 85 desserts this time. Won't be no candied petals of blue roses from Nazaire. The roses have become dreadfully hard to come by. Oh, I'd love to see it all. Espera que haya problemas. Expect any trouble during the ball? Hardest part will be to keep Master Albert's departure a secret from his grandmother. Is that necessary? Lady Patricia's a fervent believer of the eternal fire. Knows naught about Albert's interests in alchemy. Luckily, the elder Lady Vegelbud's a rare visitor to the country residence. Truly an atypical family. Sí, I'm not one to judge, sir. muy atípica. Abuela creyente y nieto ahí explorando nuevos mundos. Nuevos caminos. Yo voy con Triss, sin ninguna duda. Hope we won't have to stay till the end. You're coming with me? Of course I am. Not about to send you into what could prove to be the lion's den by yourself. Think about it. 85 desserts. While you're still trying to keep your waist at 22 inches. Geralt, please. How do we get to the residence? Your invitation. Take it. The guard at the gate will have instructions for you. You're to wear a fox mask, all right? Good luck to you. ¿Qué clase de perversión es esta? ¿Nos vamos ya? Antes tengo que hacer una cosa. No, venga, nos vamos. Think we can head there now? You're kidding, right? We have to prepare. Change clothes. Most importantly, buy our masks. I bet you can get everything we need for the ball at Elihal's shop. You know it? Been there before. Eliel's a friend of Dandelion's. Just masks, right? Probably don't need to wear a doublet, do I? A doublet, Geralt. And it's not up for discussion. Take care of that, then come and see me. Sí, señora. Lo que usted diga. Qué mandona, ¿eh? Bueno. Pues, cuestión de vida o muerte. Compra una máscara para el baile de disfraces. Compra una máscara de zorro para Triss. O de zorra. Opcional, compra un nuevo traje compuesto de jubón, pantalones y botas. Vale. Y todo esto lo tenemos que comprar en... ahí sí que me ha parecido ver una animación nueva. Todo esto lo tenemos que comprar en la tienda... En la sastrería de Elihal. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Mira, está ahí en el local de Jaskier y Zoltan. Está ahí el baúl. El alijo. Tiene muchísimos bugs mira la boca. Tiene muchísimos bugs la actualización 1.07. La verdad es que he visto bastantes cosas extrañas. A ver. Era esta la casa, ¿no? ¿Es esta la casa? Sí, es esta. No sé si lo recordaréis a este caballero. Era un elfo que le gustaba disfrazarse de mujer. Elihal. Vamos a hablar con él. Greetings. Come to look over my spring collection, perhaps? A ver qué tienes disponible. Espera a jugar a las cartas. Nah, venga. Glad to take a glance at what you got. Of course, please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot at no charge. Once I'm done, it'll feel like you're wearing nothing at all. A ver. Vaya, hombre. Máscara de lobo, qué oportuno. Nos la compramos. Objeto necesario para cumplir la misión. Esta es la máscara de Triss. Y... máscara de Arlequín. ¿Y esto qué es? Máscara de pájaro. A ver. ¿Esto qué es? Túnica. Jubón. Tiene que ser un jubón. Elegante de cortesano. Elegante de cortesano. Elegante de cortesano. Y son los tres que nos dieron a elegir en el castillo de Wishima para hacer la audiencia con el emperador. Pues... a ver, este.
Estoy entre uno de estos dos. Venga, vamos a llevarnos este. Vamos a llevarnos unas botas y unos pantalones. Pantalones nilfgaardianos. No, hombre, no. Skellige. Skellige. Y estas son las túnicas de Skellige. Necesitamos unos pantalones molones, ¿no? Pues venga, los nilfgaardianos. Ya que llevamos el traje este medio nilfgaardiano. Sigo teniendo aquí el trofeo de Boira. Vaya tela. Madre que me parió. Tengo que ir a cobrar esa recompensa de esa misión. Vale. Estas botas valen, ¿no? Sí, zapatos elegantes. ¿Y esto qué es? Zapatillas festivas. Es que leye. Venga, ahí te quedas. Ya está, ¿no? Adiós. So long. No te acerques, Elijal, que no me fío ni un pelo. A ver. Opcional. Ponte tu nuevo conjunto de jubón, pantalones y botas para ir a Beatriz. Pues venga. Vamos a poner nuestro nuevo atuendo. Vamos a quitarnos los guantes. Y... no sé, es algo que siempre me llama la atención. Es que vamos elegantes, pero vamos con dos espadones y una ballesta detrás. Ah, por cierto, tengo aquí la poción esta, el antídoto del moho ponzoñoso que me dijiste. Me habéis dicho varios que la quitase. Porque no vale para nada, básicamente, después de cumplir la misión. Y que me pusiese otra cosa. A ver qué tenemos por aquí. Rayo. El rayo me llama la atención. Este extracto de Wyverno me parece la hostia. Pero la hostia, me gusta mucho, me gusta mucho. Búho real, miel blanca. Vamos a poner el rayo. Y ahora sí que sí. Nos vamos. A ver, ¿cómo salimos de aquí? Por aquí. Ah, y la máscara, Hombre, pero la máscara no nos la tendremos que poner aquí en la calle, ¿no? No vamos a ir con ella por la calle. Ah, no la tengo, de hecho, bueno, supongo que estará ahí en el inventario y nos la pondremos automáticamente en alguna cinemática, intuyo, no lo sé. Bueno, pues vamos a ver a Triss. Llévale a Triss la máscara de zorro. O de zorra. Llévale a Triss la máscara de zorro. Qué oportuno, ¿eh? Nosotros tenemos ahí una máscara de lobo y ella, que es pelirroja, una máscara de zorro. Es más pequeña que nosotros. Ah, qué apropiado todo. Qué apropiado. En fin, vamos a ir a su choza y a ver qué hacemos en ese evento. Tenemos que ayudar a hacer desaparecer a Albert. En fin, vamos a ver. Vale, ahora no tenemos que llamar. Han dejado la puerta abierta. Track mudding all over my floors. Maybe she'll finally move in with him. High time. Ay, de excursiones domésticas, maldita sea. Está la casa ahí como de lado, ¿no? Está ya lo Torre de Pisa. Está hecho una mierda la casa, en verdad. Hasta que se cae, macho. A ver. Sí, señor. Sí, señor. Madre mía. Oh my. Certainly took my request to heart. Mean you weren't being serious? Still got time to change. Don't you dare. You look great. You get everything? He comprado las máscaras. ¿Has averiguado algo más sobre Albert? Venga. Learn anything else about Albert? Well, almost none of the mages have heard of him. An amateur, I guess. So why the interest? Temple guards first, then hunters? He's easy prey. And that's exactly why we should help him. He comprado las máscaras. Everything's ready. We can go. A shame events like this are so rare. Without them, I'd never get to see you dressed up. Damn doublets chafing my armpits. And it feels like they sewed wires into this. I'll be sure to admire your valiant suffering the whole time. Well then, shall we go? Venga. Tú primero. A mí me pasa algo parecido con la ropa. Y es que yo... no sé.
Las mujeres de mi entorno me dicen, oye, estás muy guapo con esto, con lo otro. Donde esté una camiseta y unas bermudas, que se quite lo demás. Greetings, my lord, my lady. We're Lady Ingrid Vegelbud's guests. Your invitation, please. All's in order. You'll find Lady Vegelbud in the estate's yard. Look for the parrot mask. Del oro. One more thing. Leave your swords here, please. Ok. Creo que ha habido un error. A lo mejor podemos entrar con ellas. Está guay la máscara de Triss, ¿eh? Bueno, la de Geralt también está guay. A lo mejor si le decimos que creo que ha habido un error, a lo mejor podemos entrar con ellas. Y así si se lía dentro, pues estamos armados. Pero también estamos intentando pasar desapercibidos porque sospechamos que tal vez el servicio pues esté siendo observado por el fuego eterno, por los cazadores de brujas. Venga, vamos a entrar sin armas. Pleasant evening to you both. Gracias. It's beautiful here. I haven't been outside the city in ages. Mírala con la máscara de zorrilla. ¿Qué le pasa a esta? How could he? With that scrawny harlot. Rameras cualidad. Vamos, que está el marido. Está el marido dándolo todo por ahí. Where will I find another No use baronet? pretending you don't know. Ah, deberíamos estar fijándonos en... Is that any way to treat an old mate? Refuse to acknowledge him? There's been a mistake. I don't know you, sir. Don't be foolish, Vivian. I'd recognize that mane anywhere. You might play the Great Dane now, but before that Baron Edward something pulled you from the gutter, you were a common. Enough. The lady said she doesn't know you. Who's this? The new one? Older than the last, it seems. A decrepit, moss-covered prick. So, the less they can, the more they pay. Is that it? Triss, larguémonos de aquí. Te lo has buscado. Estamos intentando pasar desapercibidos. Hemos entrado sin armas. Vamos a comportarnos de momento. Let's go, Triss. Wouldn't want to make a scene. Exacto. Vivian! Hey! Oh, I liked you much better when you worked the carriages outside the passive flora. ¿De qué es esa máscara? ¿Qué se la han hecho en el colegio a su hija? What ¿O a qué? jackass. Qué imbécil, ya ves. Bueno, pues vamos a buscar... Que era una máscara del oro. Reúnete con Ingrid Vegelbud. Criado. Your reputation precedes you, Geralt. Hombre, sabes quién soy y todo. Qué nivelazo. Hard finding work here, you know. With the eternal fire burning and all that. Madre mía, el pedo que lleva este, ¿eh? Madre mía, la que llevan. Ah, pero si tenemos un iconito y todo en el minimapa. O sea que no tenemos que buscarla. O a lo mejor hay una zona allí en la que podemos buscar. Moritz, what are you doing here? Little Miss Marigold. Well, well. And I was led to believe this would be an elegant affair. Joder, qué nivel, ¿no? Yes, I missed you too. But can we put that aside for now? Do you have a way out of Novigrad? You can join us if you want. Triss, no hemos venido a eso. Exactamente. Triss, not what we're here for. No, it's exactly why we're here. Well, Moritz, Join you? And just who would I join? your friends, among others. Once we've all gathered, I'll lead you. You will lead. Forgive me, Marigold, but that is like allowing myself to be led by a lame duck. Farewell. Te joda. No me ha caído bien. ¿Quién era? Who is that? He's an old friend. His name's Moritz Diefenthal. I'll tell you the story later. Muy bien. Madre mía. Está guapetona, la Triss. Bueno, en fin. Vamos a lo que vamos. Que nos desviamos. Vaya fiestón. Vaya fiestón.
Bueno, vamos a buscar a la Ingrid esta. Creo que gana rica. Mi marido trabaja como supervisor. ¿Y a quién se lo estás contando? ¿A tu amigo imaginario? Hay máscaras de mierda, tío. Excuse me a moment. Miss? Yes, it's me. The trout buyer? Oh, yes, of course. Please excuse the precautions, but perhaps we could speak somewhere in private. Las orquestas de este juego deben ser... de esta ciudad deben ser Thank dos. you for agreeing to Solo help. se saben un tema, My tío. valet warned me you might come with a friend. I'd prefer as few as possible knew of Albert's flight. But if you trust this man... Like no one else. Pues vamos con Albert. ¿Los cazadores se han dejado ver? Any sign of the hunters recently? Since they attacked my servant at the market, none. All has been quiet. But I bribed a man of the Temple Guard. He claims there's more and more talk of Albert in the ranks. How did the guardsmen learn about your son's interests to begin with? Unfortunately, I cannot be sure Albert himself was not the source, merely boasting about an experiment. He's careless that way. Like his father. A kind man, but a dimwit. Devoured by an Arrakis. I don't know if you've heard. Yeah. Must have traveled far and wide. Hardly. He attempted to breed them. Perhaps I should be pleased Albert adopted alchemy as his hobby. A safe one, relatively speaking. Until recently, that is. Pues vamos con Albert. Let's get Albert. Where is he? Entertaining the guests. He's always been an outsized presence at my receptions. I preferred not to arouse any suspicions. When can we take him away? We shall have to wait until the guests have imbibed enough to notice only the goblet-laden trays. Don't fret, it won't be long. Pero si ya están borrachos, hombre. Solo te tienes que asomar ahí. Están como, vamos, como regaderas. ¿Cómo lo reconoceremos? How will we recognize him? He's donned a panther mask. He knew you were due to come for him. Seemed rather excited, ironically. I'm afraid he's not fully comprehended the danger he faces. As I said, he's not terribly bright. Don't worry about that. He'll fit right in with a good number of the other mages. Geralt! Let's go find him. I shall await word from you. Muy bien. Pues vamos a encontrar a Albert. Let's look for Albert.